motor DC. En la última parte nos habíamos quedado en las ecuaciones de enlace. Entonces estábamos realizando nuestro bloque, nuestra rama de bloque, que nuestro torque era igual a KT por la corriente, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos aquí en la salida de nuestra I, es la corriente. Vamos a utilizar un bloque que obtenemos lo que es T, y en este, en vez de esta T, la suprimimos y colocamos el cablecito que va a ir en lugar de esa constante, ¿no? Entonces lo movemos hasta este lado. Entonces aquí ya tenemos nuestro modelo completamente. Ahora vamos a realizar unas puntas para poder entender de mejor manera cómo funciona nuestro modelo. Entonces nuestra primera pregunta nos dice, ¿en qué tiempo alcanza el estado estacionario del sistema? Entonces nosotros podemos verlo directamente desde los dos scopes. Con el tiempo de simulación vamos a ponerle 10 segundos para ver en qué tiempo se llega a la estabilidad del modelo, ¿no? En qué tiempo alcanza el estado estacionario. Entonces corremos la simulación. En cualquiera de los scopes podemos ver el estado estacionario. Entonces vemos en el primer scope, elige el primer scope. En nuestro scope nos damos cuenta de que para garantizar nuestro estado estacionario, aproximadamente cae a los 4 segundos. Entonces vamos a nuestra segunda pregunta. Esta segunda pregunta nos dice, ¿cuál es el valor de la velocidad angular que alcanza el motor en estado estacionario? ¿Cuál es el valor de la velocidad angular que alcanza el motor en estado estacionario? Entonces, abrimos nuestro segundo scope porque nos damos cuenta que la velocidad angular la encontramos en esta parte, ¿no? El que nos va a ofrecer una visualización de nuestra O', de nuestra velocidad angular, es nuestro segundo scope. Entonces vemos nuestro scope y más o menos a los 0.865 radianes sobre segundo se encuentra la velocidad angular de nuestro motor. ¿Ok? La tercera pregunta nos dice, ¿cuál es el valor en los terminales del resistor en estado estacionario? Ya, entonces primero debemos saber dónde está el voltaje en los terminales del resistor. Sabemos que para sacar nuestro voltaje del resistor, necesitamos la ley de Ohm. ¿Cuál es la ley de Ohm? Multiplicar la corriente por la resistencia y por él. Entonces en la salida de esto, vamos a colocar un display para poder visualizar los voltajes en los terminales del resistor en estado estacionario, ¿no? Entonces colocamos, vamos a nuestra librería, vamos a Sync, es ahí donde se encuentra nuestro display. Tenemos nuestro display y lo conectamos a la salida y por él. Entonces en esta estacionaria ya sabemos que a los 4 segundos, entonces está bien dejarlo en 10 segundos. Y vemos que a los 12.98 voltios, ese sería el voltaje en los terminales de resistor en estado estacionario. Ese sería el voltaje, ¿no? Terminales del inductor, un segundo después de iniciado el proceso T igual a un segundo. Entonces, la cuarta pregunta, ¿cuál es el voltaje en los terminales del inductor? Un segundo después de haber iniciado el proceso T igual a un segundo. Igual a un segundo.
Entonces nos ubicamos en esta parte, en el bloque de ganancia. ¿Por qué? Porque sabemos que para obtener el voltaje del inductor se debe multiplicar. ¿Qué se debe multiplicar? Y por él. Vamos a multiplicar lo que es la I por I prima. No, sería I prima por L, que al momento de multiplicar por nuestro bloque de ganancia, L se simplifica. Y nos queda solo I prima, que es lo que tenemos. Es lo que tenemos ahí, ¿no? Entonces por eso es que escogemos esta parte, porque ahí es donde se encuentra el voltaje en los terminales del inductor. Vamos a colocar un display. Colocamos nuestro display en la salida de este paréntesis en t igual a 1 segundo. Entonces corremos nuestro simulín y nos arroja un resultado de 1.063 voltios. Ese es el voltaje en el inductor, en los terminales del inductor. Vamos a nuestra quinta pregunta que nos dice ¿cuál es el valor de la aceleración angular en t igual a 500 milisegundos? 500 milisegundos es también decir 0.5 segundos, es lo mismo. Entonces, como nos pide la aceleración angular, nosotros sí la tenemos. La aceleración angular está aquí. Esta es la velocidad angular, esta es la aceleración angular. Entonces, colocamos nuestro display en la salida de nuestra aceleración angular en 0.5 segundos, ¿no? 0.5. Corremos nuestro simulín y nos arroja un resultado de 0.8073 radianes sobre segundos al cuadrado. La pregunta 6 nos dice, ¿cuál es la posición angular del motor? Posición angular, no tenemos posición, no tenemos velocidad angular, ¿no? ¿Cuál es la posición angular del motor en t igual 3 segundos en grados sexagesimales? Entonces la velocidad angular, que la tenemos en el diagrama, ¿no? Hay que saber la relación que hay entre la velocidad y la posición. Para poder llegar a la posición, debemos, ¿qué? Debemos integrar. Entonces cogemos un integrador, colocamos en esta parte, en la salida de lo que es la velocidad angular. Entonces ahí es donde obtenemos ¿qué? Vamos a obtener nuestra posición angular. Entonces vamos a propiedades, colocamos solo nuestra teta, aplicar, ok, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestra posición, pero para poder visualizarla, la posición va en radianes, ¿no? Nos piden en grados sexagesimales, pero primero vamos a visualizarla en radianes. Vamos a un scope, control C, B, si por algún motivo nos pidiesen encontrar la velocidad angular en radianes, pues ya la tenemos. Velocidad angular en radianes. Conectamos y ya sabemos la velocidad angular en radianes. Bueno, nosotros la queremos en grados sexagesimales. En grados sexagesimales. ¿Qué debemos hacer? Hacer una pequeña conversión. Y para hacer una pequeña conversión debemos multiplicar por 180 grados. 180 grados tendría que ser una revolución, ¿no? ¿Verdad? Entonces, los resultados los tenemos en radianes, recordemos, pero 180 grados lo dividimos para 3,1416. Radianes se van con radianes. ¿Y qué me queda? Los grados, 180. Entonces, vamos a colocar un bloque de ganancias. Sería este de aquí, bueno, este, para poder multiplicar 180 dividido para los
3,14 porque es pi radianes, ¿no? Se van los radianes. 3,1416 radianes, ya. Entonces aplicamos, ok, conectamos en nuestra posición angular, ponemos nuestro scope, ya no vamos a tener en radianes, sino en grados hexadesimales. Obviamente aquí sabemos que tenemos la salida en grados. Vamos a copiar propiedades y le cambiamos a grados, aplicamos, ok, ya tenemos aquí realizando la visualización en el scope. ¿En cuántos segundos? Recordemos que en la pregunta nos decía 3 segundos. Entonces 3 segundos. Aplicamos, ¿verdad? Entonces damos clic en el scope y nos arroja un resultado de a los 3 segundos de más o menos, vamos a acercar un poco. Vamos a acercar un poco. Entonces vemos que nuestra gráfica más o menos nos cae en 124.026 grados aproximadamente, grados sexagesimales. Entonces ya tenemos esta parte. Para la pregunta 7 nos dice cuál es la velocidad del motor en revoluciones por minuto en estado estacionario. Nos piden la velocidad del motor. Ya tenemos la velocidad angular, pero nos piden en revoluciones por minuto. Entonces debemos realizar una pequeña conversión. Cogemos un bloque de ganancia, lo conectamos a nuestra salida, a nuestro prima, que es la velocidad angular, para poder convertirlo en grados hexadesimales. Es decir, que aquí vamos a convertirlo en revoluciones por minuto, RPM, revoluciones minuto. Y así mismo vamos a tener un scope, C, que va a ser en revoluciones por minuto. Velocidad angular en revoluciones. Muy bien, entonces conectamos aquí. Todavía no conectamos porque todavía no hemos hecho la conversión. Entonces, para realizar la conversión, sabemos que está en radianes sobre segundo. Para convertirlos a minutos, porque es RPM, debemos convertirlos a minutos. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? Tiene 60 segundos. Entonces aquí, 60 segundos de radianes a revoluciones, tenemos que es 2pi radianes. 2pi, tenemos que pi es 3,1416 por 2 es 6.2832. Entonces aplicamos y ahí nos queda ya las revoluciones por minuto. Aplicamos, conectamos a nuestro scope, vamos a visualizar ya el resultado de nuestra pregunta. En estado estacionario, vamos a cambiarle el tiempo a 10 días donde se sabe que alcanza el estado estacionario en 100, 4 segundos, pero en 10 ya está en estabilidad el problema, ¿no? El modelo. Entonces, nos fijamos que más o menos cae a los 8 y algo, 8.22 diría yo, RPM. Vamos a ver, 8.22 RPM, revoluciones por minuto, en la pregunta 7. En la pregunta 8 nos indica que a los 10 minutos, ¿cuántas vueltas ha girado el rotor del motor? A los 10 minutos, es decir que aquí, ¿cuántos minutos? ¿Cuántos segundos? Son 600 segundos, porque 60 por 10, 100. 600 segundos, me dicen cuántas vueltas ha girado el rotor del motor. Entonces, para poder saber cuántas vueltas, debemos fijarnos en la parte de acá, en los grados. Colocamos un multiplicador, parte de grados, porque vamos a realizar una pequeña conversión. Vamos a convertir los grados a revoluciones o vueltas.
¿Ok? Y para eso sabemos que una vuelta tiene 360 grados. Aplicamos, ¿ok? ¿Qué vamos a obtener aquí? Vamos a obtener la respuesta en vueltas, en revolución. Vértice, revolución. Revoluciones o vueltas. Aplicar, ok. Vamos a tener un stop, pero esta va a ser la velocidad angular en vueltas o revoluciones. En revolución. Este lo conectamos a esta parte de acá y esta directamente a la parte de acá. Bien. Ahí está, en revolución. Entonces, corremos porque ya están los 10 minutos de la simulación. Son 10 minutos, ¿no? 300 segundos. Y nos da como resultado, vamos a simular a los 600 segundos más o menos. Y vamos a acercar un poco más en la parte de acá para poder visualizar mejor. Diría yo 82.58 vueltas. Entonces eso es todo por el video, explicación del modelo de un motor DC. Muchas gracias, espero que sea de su comprensión y agrado.